Amados hermanos, hoy vamos a tratar un tema que para muchos ha sido un tema de estrés, de sufrimiento, lo que hemos llamado o nos llama el gobierno nacional confinamiento, pero también es un tema, ese confinamiento, lo que ha pretendido las autoridades es aislarnos como sociedad, aislarnos como personas para que la enfermedad, el virus, no nos vaya a atacar y se vaya a generar un problema de salud pública grande. Pero en la Biblia el tema del aislamiento no es un tema nuevo. Es decir, para nosotros hoy tal vez sí es un tema nuevo hablar del tema de aislamiento, porque nunca lo habíamos vivido y tal vez hemos leído muchos pasajes de la Biblia donde han habido aislamientos pero no le hemos prestado atención. Y hoy quiero tratar un tema del aislamiento. ¿Qué sucede cuando Dios me aísla? ¿Qué sucede cuando Dios permite que su pueblo, sus siervos, se aíslen? ¿Cuál es el efecto de ese aislamiento que puede generarse y qué pretende Dios con él? Entonces, hoy vamos a llamar el tema el aislamiento. Y quiero invitarlos que allá donde tú estás en tu casa, abras tu Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Recuerde, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer capítulo 34 y vamos a leer 8 versículos. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 35. La palabra del Señor nos dice en el versículo 27, el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba adentro. Y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Es un pasaje donde Moisés es aislado. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Dios le dice que se tiene que aislar, que tiene que subir al monte y le va a dar unas palabras. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? Dice que 40 días y 40 noches. Moisés fue un hombre que fue aislado varias veces por Dios. Esta es la segunda vez que él sube al monte Sinaí. La primera vez subió, estuvo 40 días y 40 noches, pero cuando bajó con los 10 mandamientos encontró que el pueblo estaba en pecado, estaban adorando el famoso toro de oro y Moisés rompió las tablas
Y esta es la segunda vez que Moisés vuelve a subir al monte Sinaí a estar con el Señor durante 40 días y 40 noches. Pero la Biblia no nos dice en el libro de Éxodo cómo Moisés estaba allá en el monte Sinaí, cómo él estaba allá con Dios. Y antes de empezar la enseñanza, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 9, libro Deuteronomio, capítulo 9, dice en el versículo 25, dice Moisés cómo él estaba en el monte Sinaí. Él está narrando aquí al pueblo de Israel cómo fueron sus vivencias. Dice el versículo 25, entonces me postré delante del Señor y estuve así 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que los iba a destruir. Versículo 26, yo oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas a tu propio pueblo. Con tu grandeza tú los has rescatado, los sacaste de Egipto con mano poderosa. Voy a dejar hasta ahí. Deuteronomio me está diciendo que Moisés dice en el libro que él estaba como postrado delante de Dios. Estaba como postrado delante de Dios en ese monte Sinaí. Entonces, Dios aisló a Moisés. ¿Para qué? Para hablar con él. Y este tiempo de aislamiento tenemos que tomarlo nosotros también, igual como el Señor llamó a Moisés. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos con él, para que nosotros tengamos una relación con él. Porque hay algo importante en este pasaje del libro de Éxodo que acabamos de leer, y es que Moisés tenía que subir y el Señor le dice, yo le voy a dar, dice el Señor en el versículo 27, pon estas palabras por escrito. Es decir, en ese tiempo que Moisés iba a estar en el monte Sinaí, era un tiempo donde iba a estar ¿qué? Escuchando la palabra de Dios, y esa palabra que el Señor le iba a dar en el monte era una palabra que él tenía que salir a proclamar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Es decir, él tenía que salir a proclamar la palabra de Dios. En este tiempo el Señor nos está esperando, nos está aislando, pero no nos está aislando ¿para qué? Para que nosotros vivamos llenos de temores y de miedos. Nosotros tenemos que, decíamos en el devocional de esta mañana, el Señor nos abra los ojos espirituales para que nosotros podamos ver lo que el Señor me quiere enseñar. El Señor nos ha aislado, pero el Señor nos ha aislado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios me quiere hablar, pero Dios también me ha dado la verdad de que cuando salgamos de aquí, nosotros tenemos que salir a proclamar la palabra de Dios. Moisés, el amado siervo de Dios, había buscado ¿qué? La presencia del Señor durante 40 días y 40 noches. ¿Qué debemos nosotros hacer en este tiempo de aislamiento? Buscar ¿qué? La presencia de Dios. Estar inmersos ¿en dónde? En la presencia de Dios. Porque estando en la presencia de Dios, Dios nos va a hablar. Dios nos va a dar una palabra para que nosotros le llevemos a todo ese pueblo que está como en una necesidad. Aquellos que están llenos de necesidad de escuchar una palabra de bendición, una palabra de llenura, una palabra que le pueda satisfacer muchas necesidades espirituales a ellos. Moisés dice que en Deuteronomio que él estuvo postrado en tierra. Postrado es en el piso, arrodillado, tirado rostro abajo, con la tierra delante de Dios. Pero cuando yo busco al Señor, tengo que tener claridad, y el domingo en la predicación decíamos que Jehová Jireh, Jehová provee, Dios provee para mi sustento, Dios me sostiene en la provisión, Dios me sostiene en la salud, Dios me sostiene en mi vida. Hoy la mayoría de las personas estamos
o de muchas personas están preocupadas es por la parte financiera, parte económica, qué voy a hacer, qué yo hago para trabajar. Y si nosotros hacemos un recuento desde marzo que empezó este confinamiento, este aislamiento, a usted no le ha hecho falta nada. Dios le ha dado provisión y ya lleva más de 40 días en aislamiento. Ya lleva más de 40 noches en aislamiento. Y el Señor te dice en esta noche, ¿no te ha hecho falta? Nada. Has comido, has tenido alimento, has tenido vestido, has tenido vivienda, has tenido salud. Es decir, Dios ha sido fiel contigo, te ha provisionado. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, no me tengo que preocupar. Dios me provee para mis necesidades. Moisés dice que él no tomó agua ni comió pan, pero Dios lo sostuvo. ¿Cómo? Dios lo sabe. Nosotros también tenemos un personaje bíblico y la idea no es tampoco hablar de él en esta noche. Es Elías. Elías también, Dios lo aisló, lo mandó ¿a dónde? A un arroyo. Y Dios le mandaba ¿qué? Pan y carne. ¿Con quién? Con los cuervos. Decíamos una noche en la iglesia en una predicación, las hamburguesas nacieron de ese pasaje. Pan y carne. Dios le mandaba ¿a quién? A Elías y lo sostuvo. Dios nos sostiene, así como Dios sostuvo a Moisés, también nos va a sostener a cada uno de nosotros. El Señor le había dado la palabra de Dios ¿a quién? A Moisés. ¿Y cuál era la palabra que él tenía que llevarle al pueblo? ¿Cuál era la palabra? Los 10 mandamientos. Y dice que eso, Moisés escribió esas palabras, esos 10 mandamientos en unas tablas. Las escribió. Y Moisés, Dios le dio la palabra a Moisés. ¿Cuál palabra? La palabra que él tenía que salir a enseñar a su pueblo. Yo tengo que estar en este tiempo de aislamiento dispuesto a que el Señor me dé la palabra, a buscarlo en su palabra, a estar en comunión con Él para que Él me dé la palabra que Él quiere que yo salga y le transmita a su pueblo. Lo mismo te sucede a ti. En esa comunión con Dios, Dios te va a dar una palabra que tú puedes compartir con un familiar, con un amigo, con un vecino, con alguien. Hoy tenemos nosotros un sistema de comunicación que nos podemos comunicar con cualquier lugar del mundo a través de las redes sociales. Tiene familiares, amigos en otros países. Envíale un mensaje. La palabra que el Señor te dio en el día de hoy para ti, compártala con otra persona. Tú sales de la intimidad con el Señor, ¿para qué? Para que tú transmitas un mensaje de Dios, para que tú lleves un mensaje de Dios. Mire que el aislamiento no lo miremos desde el punto de vista negativo. Si Dios nos permitió aislarnos, es para que nosotros tengamos una comunión con Él, para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que nosotros podamos vivir en una relación con Él. Y Dios nos va a dar una palabra que Él quiere que nosotros compartamos con otras personas que están necesitadas de esa palabra del Señor. Ahora, el Señor, Moisés, el siervo de Dios, se había ¿qué? Preparado para qué? Se había preparado en la presencia de ¿dónde? Del Señor. Moisés se preparó allá en el monte Sinaí en la presencia del Señor. Qué bonito. Qué hermoso saber que en este tiempo de aislamiento yo me voy a preparar en la presencia del Señor. Voy a entrar a la mejor escuela, a la escuela de Dios. Y ahí me voy a preparar en una relación con Él. ¿En una relación de qué? De oración, de escuchar palabra de Dios, de poder asimilar esa palabra de Dios y poderla llevar, poderla ¿qué? Transmitir. ¿A quiénes? A esos hermanos y hermanas que están necesitando tanto del Señor. Ahora, él dice Moisés allá en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 25 y 26 que leímos, que él estaba postrado en tierra, intercediendo ante Dios por el pueblo. Recuerde que lo que les dije, Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos y encuentra que el pueblo está en qué? En un desorden.
están en una fiesta, están adorando, están danzando alrededor de un becerro. Moisés destruye esas piedras, se enciende y nosotros conocemos lo que sucedió en el pasado. Moisés vuelve a subir al monte y dice en Deuteronomio, estuve postrado en tierra haciendo oración de intercesión, porque Dios en su ira quería destruir al pueblo, quería acabar con el pueblo. Es decir, lo primero que Moisés está haciendo es intercesión por su pueblo. ¿Y qué está pidiendo Moisés en esa intercesión? Está pidiendo que Dios perdone los pecados del pueblo de Israel. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando Dios me permite aislarme, es que nosotros podamos venir delante de Dios, ser intercesores delante de Dios, pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo. En el caso nuestro de Colombia, pedirle perdón por los pecados del pueblo colombiano, por todas las cosas negativas que nosotros como nación hemos hecho. Y también pedirle perdón porque nosotros no hemos realizado lo que el Señor nos ha mandado hacer. Moisés dice en Deuteronomio, yo estaba con el rostro en tierra, intercediendo por el pueblo. Es decir, esa intercesión que Moisés está haciendo es por perdón de pecados. Moisés está orando, pidiéndole que le perdone los pecados a su pueblo. Igualmente Moisés en ese momento que está allá en el monte Sinaí, en estos 40 días y en estas 40 noches donde él está aislado, también está clamando por algo. Porque la presencia de Dios inunde su vida. Porque la presencia de Dios inunde la vida del pueblo de Dios. Nosotros en el pasaje que acabamos de leer del libro de Éxodo, vemos que Moisés desciende del monte Sinaí y él no se da cuenta, él no se ha fijado que trae su rostro que resplandeciente de la gloria de Dios. Y los que se dan cuenta, Moisés no se da cuenta. Los que se dan cuenta que su rostro brilla son ¿quién? Aarón y todos los príncipes que subieron a recibir a Moisés. Moisés no se ha fijado, pero los que se fijan que la gloria de Dios está en mí, ¿quiénes son? Los que me ven, con los que me voy a encontrar. Pero cuando yo salgo de la presencia de Dios, voy a reflejar la gloria de Dios. Cuando yo salgo de la presencia de Dios, cuando el Señor me dice, ven, yo llevo la gloria de Dios en mi rostro, en mi vida, y la gente que se acerca me va a mirar y me va a decir, ese hombre está en la presencia de Dios, porque ese hombre refleja la gloria de Dios y van a glorificar a Dios porque saben que tú vienes de la presencia de Dios. Mire que el aislamiento no tiene nada que ver con algo negativo. Al contrario, cuando Dios nos permite aislarnos, esto yo lo tengo claro. Esta situación que estamos viviendo nosotros, viéndolo desde el punto de vista positivo, es que Dios nos ha aislado a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en una intimidad con Él, para que nosotros tengamos una relación con Él, para que nosotros entremos en una conversación de intimidad con Él. Nosotros hemos, en estos devocionales de esta semana, visto dos personajes que vinieron a la intimidad con Jesús. Nicodemo vino de noche y se sentó a hablar con el maestro de noche, en intimidad, y salió transformado. En el de esta mañana veíamos que Jesús está sentado en un pozo y establece una comunicación con una mujer. Una mujer que ella sentía vergüenza de sí misma, pero con Jesús
salió transformada, cambiada, y fue una evangelista que fue y proclamó la palabra, y ese pueblo, Sicar, se convirtió todo al Señor Jesucristo. Cuando yo estoy en una relación con Dios, cuando yo tengo un encuentro con Dios, mi vida tiene que cambiar, mi vida se tiene que amar. Y cuando yo salgo de la presencia de Dios, la gente va a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida, reflejada en mi vida también. Entonces, miremos el aislamiento desde el punto de vista positivo. Dios permitió. La pregunta que nos hacemos, Señor, ¿por qué permites esto? La respuesta Dios nos la da. Yo te aislé, ¿para qué? Para tener una comunión contigo, para tener una relación de intimidad contigo. Yo quiero que tú estés en mi palabra, que tú te llenes de mi palabra. Yo te quiero preparar para que cuando salgamos de este aislamiento, tú seas ese hombre, esa mujer que vas a proclamar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en la presencia de Dios? Dice Moisés, primero, hacer ¿qué? Intercesión. ¿Intercesión por quién? ¿Por quién? Por su pueblo. ¿Por qué? Por los pecados de su pueblo. ¿Cuál fue el pecado de su pueblo? La incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de su pueblo? La idolatría. ¿Cuál fue el pecado de su pueblo? El más grande, el más difícil fue la incredulidad. Ellos creyeron que Moisés no volvería a bajar del monte Sinaí. Y si Moisés no volvía a bajar, ellos se iban a sentir desprotegidos. Y entonces ellos pensaban que el gran yo soy no era real, no era verdadero. Y por eso volvieron a sus viejas andanzas, que era ¿qué? La idolatría. Mire que la incredulidad, ¿a dónde me lleva? Me lleva a poner la confianza en un objeto o en una persona diferente a Dios. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Y Moisés está orando, intercediendo por el pueblo, pidiéndole perdón a Dios por ese pueblo, porque Dios quería destruir a esa nación incrédula, rebelde. Yo no te estoy diciendo que Dios quiera destruir la humanidad, ni que quiera destruir a Colombia. No lo sé, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más grandes. Pero si el Señor nos da esta oportunidad de nosotros ser intercesores delante de Él, es por algo. Es por algo. Y Moisés dice, ¿yo qué hacía? Intercedía. ¿Y qué hacía? Pedirle perdón a Dios por sus pecados. También Moisés anhelaba y deseaba estar en la presencia de Dios. Señor, no me moveré de aquí. No me moveré de aquí si tú no estás conmigo. Por eso Jacob le dijo al ángel, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Eso es pasión, pasión por la presencia de Dios. Eso es amor por la presencia de Dios. Y cuando yo anhelo desesperadamente la presencia de Dios, Dios me va a manifestar su gloria. Y un tercer aspecto que Moisés pudo aprender allá en el monte Sinaí es que él podía conocer y entender al Señor y sus caminos cada vez más. Él iba a entender más, iba a conocer a quién, a Dios. Iba a poder comprender quién es Dios, iba a poder saber más de Dios y podría ver cuáles eran los caminos que Dios le quería dar a él y a su pueblo. Por eso el pasaje que nosotros leemos dice que Moisés bajó, salió a Aarón y se encontró con él. Él los llamó y habló con ellos y les enseñó. Dice que posteriormente cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, cuando Moisés entraba a la presencia del Señor, él se quitaba el velo. Porque estaba en la presencia de Dios. Dios lo iba a iluminar, Dios le iba a mostrar sus caminos, Él iba a mostrar más su sendero, Él iba a mostrar cuál debería ser el caminar del pueblo de Dios con el Señor. Y por eso el Señor le entrega ¿qué? Los 10 mandamientos. El Señor le entrega ¿qué? Su palabra. Por eso el Señor le da la palabra a Moisés. ¿Para que Moisés qué? Se la enseñe a quién? A su pueblo. Para que Moisés le enseñe la palabra de Dios a su pueblo.
Y la palabra del Señor dice, el Salmo 119, que la palabra de Dios es que una lámpara que alumbra mi camino. Es esa lámpara que alumbra mi diario transitar. Y esa palabra que Dios le dio a Moisés, con las cuales él bajó para enseñarle al pueblo cómo debía vivir, cómo podía ese pueblo vivir de una manera diferente. Por eso en Deuteronomio, que se llama la segunda ley, Moisés a esa nueva generación empieza a explicarles la palabra de Dios y por qué es importante que ellos tengan en cuenta esa palabra cuando entren a Canaán, a la tierra prometida, para que ellos no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Mire entonces que el aislamiento que estamos viviendo es un aislamiento que, si lo miramos como Dios quiere que lo veamos, vamos a vivir de una vida totalmente diferente, una vida transformada, una vida cambiada. Hoy le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque el Señor es maravilloso, porque el Señor nos bendice. Hoy le podemos decir al Señor, gracias Señor, porque mi vestido no se ha desgastado. Gracias Señor porque mi calzado no se ha desgastado. Gracias Señor porque me has dado salud. Gracias Señor porque me has dado lo más importante, una familia. Gracias Señor porque me has dado provisión. Gracias Señor porque me has permitido descansar. Hoy podemos decirle al Señor que en este tiempo de aislamiento el Señor nos ha provisto, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha guardado, pero creo que estamos en una oportunidad, una nueva oportunidad. El presidente de Colombia anunció una prórroga de este tiempo hasta el 31 de mayo. Es decir, vamos a tener más de 15 días, casi 15 días, unos 11, 12 días, que tenemos todavía oportunidad de buscar la presencia de Dios. Que este tiempo de aislamiento no lo tomemos como un tiempo de no sé qué hacer, un tiempo de flojera, no. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos redimir el tiempo. Y dice la palabra del Señor que debemos usar el tiempo en buenas cosas. Y este es un tiempo de aislamiento que el Señor nos ha permitido. ¿Es para qué? Para que nosotros crezcamos en una relación con Él, para que nosotros vivamos en una relación con Él, para que nosotros hoy podamos. ¿Y esa relación dónde empieza? Orando a Dios, haciendo intercesión, leyendo la palabra de Dios, buscando a través de la palabra qué Él quiere el Señor enseñarme, qué quiere el Señor darme, qué quiere que el Señor salga yo de acá a darle a los demás. Es un tiempo que el Señor nos está regalando. Es una bella oportunidad. Hoy usted tiene una imagen ahí en su pantalla de un monte, es el monte Sinaí. Y tiene a Moisés ahí con los 10 mandamientos, con la tabla de los 10 mandamientos. Y imaginarnos nosotros que él allá es. El monte Sinaí no es una montaña como tal, es una cadena de montañas. ¿En cuál de esas montañas Moisés estuvo? No sabemos. Pero él allá fue y se perdió. Se estuvo con el Señor. Hoy usted se puede postrar delante de Dios en su casa, que puede ser de un piso muy suave, pero imagínese Moisés postrado en una piedra. Frente, ¿cómo estaría? 40 días y 40 noches. Orando a Dios, intercediendo por Dios, intercediendo ante Dios por su pueblo, por su nación. Cuánto amaba a Moisés a esa nación. Cuánto amas tú a Colombia. Cuánto amas tu nación para arrodillarse delante de Dios e interceder por ella. Para que Colombia sea diferente, para que cada colombiano hoy tenga una esperanza de que Cristo viene por nosotros, que nos podamos preparar para esa segunda venida del Señor, que podamos estar como iglesia firme, orando, intercediendo ante Dios para que muchos colombianos se conviertan a Cristo y puedan conocer de Él.
como decíamos el domingo, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Hermanos, el tiempo de aislamiento es un tiempo para redimirlo, para vivirlo ahí. ¿Cómo? En la presencia de Dios. Dios los bendiga, que tengan buena noche y vamos a orar. Y vamos a orarle al Señor por cada familia de la ICC Nuevo Amanecer, para que el Señor, esta palabra que nos ha regalado en esta noche, la podamos apropiarnos de ella, la podamos hacer una rema en nuestro corazón, que la podamos internalizar en nuestro corazón y podamos decirle al Señor, Señor, gracias, y gracias por la oportunidad que nos das. Señor, tú eres un Dios de segundas oportunidades, tú eres un Dios que nos regalas, tú eres un Dios que nos bendice, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios que nos bendice permanentemente. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que tú nos regalas. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de poder compartir, de poder disfrutar, Señor, de esta familia maravillosa que se llama ICC Nuevo Amanecer. Señor, y mi oración en esta noche es que en cada familia, Señor, tengamos de a partir de hoy la oportunidad de poder buscar tu presencia, de poder buscar tu rostro, de ser intercesores delante de ti. Que este tiempo que tú nos has permitido vivir sea un tiempo de regocijo, sea un tiempo de tu presencia, que sea un tiempo donde tú me enseñas, donde sea un tiempo donde tú me acompañas, que sea ese tiempo donde tú me iluminas a través de tu santa palabra. Nos bendices, Señor, nos bendices y nos guardas. Padre, te alabo, te glorifico y te ruego, Señor maravilloso, que bendiga a cada familia, que la bendigas sobrenaturalmente, con tu provisión, con tu cuidado, con tu protección, Señor. Que tú, Señor maravilloso, estés al lado de ellos, camine en medio de ellos, camine alrededor de ellos, Señor. Que tú, Señor, coloques un vallado de ángeles alrededor de cada familia de la ICC Nuevo Amanecer, de cada miembro de la iglesia, Señor, para que tú los protejas, los guardes, los mire con agrado, les extiendas tu amor, les muestres tu favor y los llenes de tu shalom, de tu paz, maravilloso Dios. Padre, te alabo, te glorifico y te ruego, Señor maravilloso, que nos regales una noche rica en bendiciones, rica en sueños y rica en, Señor, en todas las grandes cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy les tengo una